Que Dios los bendiga, queridos hermanos, Iglesia del Señor. Que la bendición de Dios esté inundando cada corazón en este día. Un día maravilloso que nos regala el Señor, poder agradecerle profundamente a Él y darle toda la gloria y toda la honra. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en el Salmo 32 y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos aquí un David que experimentó el perdón de Dios. Nos encontramos con un David que se gozaba y decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Él estaba diciendo, qué dichoso que es aquel cuyo pecado es perdonado. Qué dichoso que es aquel cuya persona siente en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su andar, en sus vivencias, siente el perdón de Dios. Y el versículo Dios también dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Él había experimentado también el callarse, el ocultar, ese pecado oculto que había tenido por tanto tiempo, pero ese pecado le había traído a su vida una consecuencia de un gemir, de un dolor, de una angustia, de un sufrir. Él sentía que sus huesos se habían envejecido. Él sentía que ese pecado estaba carcomiendo su alma, su vida, su ser. Por ese engaño que él tenía allí guardado, sin haberlo hablado, sin haberlo confesado. Y decía, se agravó tu mano sobre mí. Él sabía, se imaginaba por dónde venía ese gemir, ese envejecer de huesos, esa angustia, esa aflicción. Y sabes que cuando el enemigo trae sobre nuestras vidas trampas, persecuciones, como él anda como león rugiente buscando a quien devorar, de esa persecución del enemigo, de Satanás o de los hombres, nosotros podemos salir. Nosotros podemos salir victoriosos, ¿sabes por qué? Porque tenemos un Dios de gloria que nos defiende, un Dios que nos respalda, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos levanta. Pero de la mano de Dios, cuando tenemos oculto cosas en nuestro corazón, se empieza a sentir como sentía David, que tenemos que rendirle cuenta a Dios, porque Él no puede ser burlado. Dios sabe la profundidad de tu falta, de la mía, de ese pecado quizás no confesado, de ese pecado que creemos que nadie sabe. Y quizás ninguna persona lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Él sí lo conoce y Él sí nos pide rendición de cuenta.
Él tiene todo el derecho de pedirnos rendición de cuentas, porque Él dice que resiste al soberbio, pero le da gracias al humilde. Debemos humillarnos bajo su poderosa mano. Cada uno de nosotros debemos rendirle cuenta, hermanos, de lo que hacemos. Debemos rendirle cuenta a Él, porque Él es el dador de la vida, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. A Él le debemos todo. Cada uno de nosotros tenemos experiencias distintas, fallas distintas, pecados distintos y beneficios distintos, porque somos cada uno distintos. Él sabe y reconoce cada uno de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras debilidades, porque son personales, muy personales. Y cuando eso está llenando nuestro corazón, nuestras vidas, ese engaño, ese pecado, es bueno ir delante de su presencia y quebrantar nuestro corazón y poder confesárselo a Él. Son muy buenas las oraciones colectivas, son muy buenas las oraciones en grupo, es muy buena la oración cuando oramos los unos por los otros, pero cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia comunión con el Señor. Ese altar donde nos reunimos todos los días, donde le adoro, donde le honro, donde le confieso mi pecado, donde le confieso mi falta, donde le digo, Señor, he pecado contra ti. Por eso David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Quiera Dios que nuestra boca nunca calle, hermano. Podemos ir delante de su presencia abiertamente y confesarle todas nuestras iniquidades, toda nuestra falta. Porque Él no puede ser burlado. En Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta obtiene misericordia. Qué lindo que es saber que hay un buen resultado cuando nosotros nos arrepentimos. Nadie está libre de pecar. Por cierto, la palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Y que aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Es por eso que debemos recurrir a esa misericordia, de ese que dio su vida para vencer al pecado. Él no dudó, se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo. Y allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué tremendo beneficio, qué tremendo ese poder, qué tremendo ese amor, que Él siendo santo y puro, padeció como pecador, para que vos y yo tengamos ese beneficio, esa gloria de poder decir, he pecado, pero que la sangre de Cristo me va a limpiar. Pero si yo no lo confieso, ¿cómo me va a limpiar? ¿Cómo alguien va a sacar mi carga, mi culpa, mi dolor, si yo no lo confieso? Entonces, ¿por qué seguir pecando? ¿Por qué no arrepentirme? ¿Por qué seguir ocultando? ¿Por qué no limpiarme? Si para siempre es su misericordia. ¿Sabe cuál es lo más triste, hermano? Que muchas veces, intencionalmente, vamos y pecamos. Una y otra vez. Algunos dicen, total, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que querramos. Y no es así. Porque aquel que venció el pecado, que tomó mi lugar, sufrió y padeció grandemente. Y su Padre lo tiene muy en cuenta eso. Y saber que esa sangre nos limpia, si nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano y nos arrepentimos y nos apartamos, Él perdonará todas nuestras rebeliones. Él perdonará tu pecado, pero debes confesárselo. Sabes que Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio.
El Espíritu Santo que está morando en tu vida te dice, esto está mal lo que estás haciendo. Estás siendo rebelde contra tus líderes, contra tus pastores, contra tus padres o contra tu esposa o tu esposo. Reconócelo, confiésaselo al Señor. Él está con los brazos abiertos, dispuesto, murió para eso, para que podamos llevarle nuestra aflicción, nuestro pecado, nuestras iniquidades, y esa sangre gloriosa nos limpia de todo pecado y comenzar un nuevo modo de vida. Pero apartarnos, hermanos, Él nos va a dar la fuerza para salir adelante. Él te da la fuerza para salir adelante. Jamás el Espíritu Santo de Dios te va a abandonar si vos le decís, Señor, estoy débil y no quiero pecar. Nunca te va a dejar. Es muy distinto que cierres los ojos y vayas en pos del pecado. Son dos cosas distintas. Pero si yo le digo, Señor, no quiero pecar. Como ese joven que le falló a su padre y le pidió su heredad y fue y la malgastó. Pero un día reconoció y volvió arrepentido verdaderamente y dijo, Padre, yo he pecado contra ti, el cielo. Volvió con un corazón contrito y humillado. Y ese padre nunca le reprochó. Al contrario, abrió sus brazos y le entregó, hizo una alianza nueva con él. Lo abrazó, lo recibió y le perdonó. Así hace nuestro Padre Celestial con nosotros. ¿Por qué seguir involucrándonos en algo que, como decía David, era un gemir todo el día? Nada le iba bien, pero él tuvo que confesar su pecado delante de su Padre. Tuvo que reconocer. Dice, mi pecado te declaré, en el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo vamos a limpiarme? ¿Cómo va a perdonar el Señor nuestro pecado si no se lo confesamos, si no nos arrepentimos? Y vamos a volver a pecar y tampoco lo confesamos y tampoco nos arrepentimos y seguimos hundiéndonos más y más. Y sabes una cosa, que el enemigo se va a enseñorear de nuestras vidas, porque teniendo la salida de aquel que pagó precio de sangre en la cruz del Calvario, con esa sangre nosotros nos podemos limpiar, arrepentirnos, humillarnos bajo su poderosa mano. Quizás hoy es el día de experimentar como David lo hizo, de experimentar el perdón, de experimentar esa misericordia. Cuando él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es el momento de que dejes de pasar ese dolor, esa desolación espiritual a causa de no confesar tu falta, de no confesar tu pecado, no rendirte a los pies del Señor y decirle, Señor, todo esto estoy cargándolo yo solo o yo sola. No lo puedo llevar más, necesito volverme a ti, necesito pedirte perdón por esto que he hecho malo delante de ti y que nadie lo sabe y que llevo una apariencia delante de los hombres de una manera, pero delante tuyo sé que he pecado y reconozco.
tenés que reconocerlo, tenés que pedirle, porque decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir día y noche, y se agravaba tu mano sobre mí, decía él. Qué hermoso saber que un Dios de amor entregó a su Hijo para que no nos pase esto, para que podamos decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, para poder decir, Padre, he pecado contra ti el cielo y necesito tu perdón, necesito de tu misericordia. Él está allí. Él está allí para extender su mano, para poder contarle todo aquello que nos está entristeciendo, todo aquello que nos está quebrantando, aquello que nos está perjudicando nuestra vida espiritual. Bienaventurado el hombre en cual en su espíritu no hay engaño. Que no sigamos en ese camino de engaño. Sabes que Jacob fue una persona que llevó engaño siempre y nunca le fue bien. Él engañó y siempre fue engañado. Como dice su palabra, engañarás y serás engañado. Él es fiel y justo para perdonarte, hermano. Solamente tienes que confesarle. Solamente tenemos que confesarle nuestra falta. Dice el Señor, 7 veces caerá el justo y se levantará. Pero cuando me levanto es porque he reconocido mi mal, he reconocido mi falla. Me he humillado bajo su poderosa mano. Y Él extenderá su mano y te va a decir, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para limpiarte. Para que seas un bendecido, para que seas un bienaventurado. Para que no haya engaño en nuestro corazón. Y podamos reconocer que Él es poderoso para librar a los que son tentados y para perdonar a los que han pecado. Que Dios te bendiga.